Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva cápsula más de su programa Fiscal a Fondo. Vamos a seguir, igual que la cápsula anterior, vamos a seguir platicando de las expectativas o reformas, que sí hay reformas del impuesto, de las contribuciones. Pero antes vamos a ver qué es lo que se necesita para que nuestros legisladores, y ahora que tenemos la posibilidad de que de verdad sean buenos legisladores, y que ustedes conozcan qué es lo que debemos de hacer. Por favor, mi equipo de producción, si es tan amable. Gracias. Bueno. Ok, miren. Obviamente la obligación constitucional, una de las que debemos pagar nuestros impuestos en la forma proporcional y equitativa que marquen las leyes. Vamos a hablar de la equidad en el pago de las contribuciones, que es un tema fundamental en la búsqueda de una sociedad justa y solidaria. El sistema tributario de un país debe ser diseñado de manera que todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica, contribuyan de manera equitativa al financiamiento de los gastos públicos. Primero tenemos que hay que reducir la brecha de desigualdad. Eso es claro, por supuesto. En un sistema tributario equitativo, es una herramienta poderosa para reducir la brecha de desigualdad en una sociedad. Al establecer una estructura impositiva progresiva, donde aquellos que mayores ingresos tienen, pues paguen más impuesto, y los que tienen ingresos menores paguen obviamente menos impuestos. Y así se logra un reparto más justo de la carga tributaria. Segundo, hacer la promoción de la cohesión social. La equidad y el pago de contribuciones también contribuye a fortalecer la cohesión social. Cuando todos los ciudadanos sienten que están contribuyendo de manera justa al sostenimiento del Estado, se fomenta un sentido de pertenencia y solidaridad hacia la comunidad. Si se hiciera. Esto a su vez ayuda a reducir la polarización que promueve un ambiente más inclusivo y colaborativo. No polarizar, como están acostumbrados ahora de polarizar, y los de arriba, los de abajo, los morenos, los no morenos, los blancos, los negros, en fin, los colores, eso no debe de ser, y menos de una persona que está al frente de una gran población como es la nuestra. Tenemos como tercer punto, el impulso de la transparencia, de la confianza en las instituciones. ¿Tenemos confianza en las instituciones? Un sistema tributario equitativo basado en el principio claro y representantes que promueve la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales. Cuando los ciudadanos perciben que sus recursos públicos son gestionados de manera justa y responsable, se fortalece la credibilidad del Estado, se incrementa la disposición de los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales. Nuestro territorio nacional es como si fuera nuestro hogar. ¿Y qué se asimila? Yo soy el jefe de mi hogar. Yo sé cuánto dinero tengo para gastar, cuánto dinero gano, de cuánto dinero dispongo. ¿Sí me explico? Lo conozco. Pero si me compro un carro de lujo, si viajo, si me compro grandes trajes, grandes zapatos, caros, y con eso hace que se polarice y que no tengan mi familia, no tenga para comprar medicinas, para una operación, para una garantía, para una escuela, entonces estoy actuando mal. Lo estoy gastando como yo quiero, de manera indiscriminada,
de manera criminal. Eso no debe de ser. Cuarto, un estímulo al crecimiento económico sostenible. Un sistema tributario equitativo puede impulsar el crecimiento económico sostenible al fortalecer las inversiones y la actividad empresarial. Al garantizar que todos los actores económicos contribuyan de manera justa, se evita la concentración de riqueza y se crea un entorno más propicio para el emprendimiento. Eso es claro, por supuesto. Tiene que ser sostenible y equitativo. Sería conveniente tratar de buscar un mayor equilibrio entre las finanzas de la ciudadanía, en tratándose de pagos de sus contribuciones, buscando la mayor armonía entre sus ingresos, capacidad de cumplimiento, base de impuestos y capacidad de pago. Por lo antes expuesto, es necesario tomar en cuenta lo siguiente. Es importante saber esto, no pagar con mi tarjeta de crédito para ver después de qué pago y entonces ahí debo y luego pedir prestado para pagar. Acabamos de pedir 700 millones de dólares, ¿sí?, a 30 años. ¿Saben quién los van a pagar? Sus hijos, sus nietos. ¿De acuerdo? Eso no está bien. No es para más escuelas, no es para el sistema de salud, no es para medicinas, no es para caprichos. Ante este contexto, deseamos aportar los temas que los legisladores tendrán pendiente para los próximos años y que algunos siendo una necesidad, inminentemente para los contribuyentes. Debemos de tener legisladores que de veras legislan. La Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen del pago de las contribuciones, los diputados son los que nos representan a nosotros, para ver el bien común y el equilibrio. ¿Cuál es el ingreso, de cuándo dependemos y cuánto vamos a gastar? ¿Y en qué lo vamos a gastar? Porque si vamos a comprarnos autos nuevos, ¿sí?, o andar gastando en instituciones que no producen nada. Si yo soy socio de una persona moral, o ustedes también, de una sociedad, y pierde la sociedad, los socios somos los que pagamos. En nuestro México, si piden prestado o gastan, ¿quién lo va a pagar? ¿Quiénes son los socios? Nosotros. Todo el dinero que se está, como lo vimos en la cápsula anterior, que se le está dando al ejército, por ejemplo, es un dinero que no es transparente, porque al único que le va a rendir cuentas es al presidente de la República, a nadie más. Entonces díganme ustedes, ¿quién le va a pedir cuentas? ¿Y quién le puede pedir cuentas? Solamente procurando que nuestras instituciones que nos defienden, ¿sí?, sean alejadas del Ejecutivo en este momento. Bueno, pues entonces vamos a ver. Primero, vamos a ver si hay aumento o no de contribuciones. Vamos a ver. Ustedes deben de saber que analizando la deducción del 47 y 53% de los ingresos exentos de los trabajadores, y que son exentos por la ley, y castigan al patrón por la exención. Desde la entrada en vigor del IETU, que ya tiene rato, empezaron a tratar de cobrarle al patrón todas estas partes que no puede deducir o que no debe deducir. Miren, explico rápido. Tenemos aquí las deducciones, un ingreso acumulable, que es un costo financiero, por supuesto,
le podemos restar las deducciones. El artículo 27 me dice que yo puedo deducir el 47 o el 53%. Nada más, nada más. Restamos la PTU y nos da la utilidad base, que es el ISR. Le quitamos las pérdidas y nos da el resultado fiscal base para la contribución, lo multiplicamos por el 30% y ese es el ISR a pagar. Si restamos el ISR y restamos la PTU, más los no deducibles, nos da la UFIN, que es la utilidad fiscal neta para el reparto de dividendos. Bueno, ¿qué pasa cuando yo no puedo deducir algo? Pues aumenta un 10% la PTU porque me sale una base mayor. Por lo pronto ya aquí son 10 centavos de cada peso. Pero también repercute en el resultado fiscal que se paga el 30. Entonces quiere decir que 40 centavos de cada peso le toca al empresario pagar, ¿de acuerdo?, por esta parte que nada más se está deduciendo. Estamos hablando del 53% de cada peso. Si nosotros tenemos que el no deducible, según el 28, fracción trigésima, es el 53 porque deducimos el 47, no deducible el 53 o viceversa. Eso nos lleva a una modificación de la UFIN del 1286. En resumidas cuentas, toda la parte exenta y toda la parte que no paga el trabajador impuestos le repercuten al patrón 52.86 centavos de cada peso. 52.86. Si lo llevamos a la nómina y si vemos la UMA con relación al salario, vemos que cada vez es más grande y como cada vez es más grande, cada vez se pagan más impuestos. Que no hay aumento de contribuciones, aquí está, nada más con hacer la comparación entre la UMA, que es la parte deducible, y lo que es la base. Entonces, es un aumento, por supuesto que es un aumento. Solamente los retrasados mentales o los que no saben analizar es esto. Y me extraña que el secretario de Hacienda presuma esto, o los diputados o los senadores esto, o inclusive el Ejecutivo, que no hay aumento de impuestos. No, pues él que va a saber, él no sabe de nada de esto, porque tendría que empezar a estudiar impuestos, y si salir de economía, para su licenciatura tardó 11 años, para estudiar esto necesita una vida como la mía, que es toda mi vida estudiando. Bien. Segundo, promover la inversión adicional de deducción de inmediata de las inversiones, que es una reactivación de la economía. Claro, a algunos sectores es conveniente darles la posibilidad de una deducción inmediata. Siempre ha existido eso, por Dios, siempre. ¿De acuerdo? Tan es así que en la parte baja de aquí ustedes ven uno que dice la CUPIER. En el caso de las empresas, que están o se formaron para reducir la carga ambiental con relación a lo que es la electricidad y todo eso, o el petróleo, ¿sí me explico? Como es una inversión muy fuerte, ¿sí?, pues nunca iban a tener los socios un dividendo para repartirle, para que reparta la sociedad. Entonces existe una deducción inmediata a todas las empresas, esas empresas limpias, ¿sí?, esas que no promueven nuestros legisladores, ¿sí?, esas tienen una forma muy especial de calcular la base del impuesto sobre la renta y de la utilidad fiscal neta, ¿de acuerdo? Entonces, ayuda a los fabricantes a vender, eso
mayor utilidad, mayor pago de impuestos. Con eso el que compra puede deducir, tiene más ingresos para invertir más, y si tiene más ingresos tiene mayor utilidad, y si tiene mayor utilidad también paga impuestos. Entonces es un ganar-ganar. Pero con esto, como están pasando, no debería de existir nuevamente esta situación. Estos son cosas para que nuestros diputados o ustedes, ¿sí?, sean capaces de comprender por qué sí hay un aumento de contribuciones. Tenemos, tercero, el incrementar los topes de deducción de las inversiones de automóviles, beneficiando de mayor medida el uso de vehículos híbridos o eléctricos, incluso con algún subsidio o estímulo, y la inversión en estos vehículos. ¿Qué autos valen 175,000 pesos, por Dios? Ya es inoperante eso, no hay autos de menor de 175,000 pesos. Un auto usado tal vez, pero los autos nuevos, para nada, para nada, ya no los hay. ¿Por qué si incrementan todas las tasas, incrementan el pago de las contribuciones, el predial, el agua? Pues ha aumentado por lo menos la inflación, pues esto no lo han aumentado, pues no lo han aumentado la base del impuesto. Entonces ya no se puede deducir, ya hay una diferencia que se grava. Con eso, pregunto, ¿no hay un aumento de contribuciones? Y sigo insistiendo, por supuesto que sí, claro. Revisar la posibilidad de deducción de remanentes distribuibles en personas morales del régimen simplificado de confianza. Actualmente no son deducibles, dando un tratamiento diferenciado entre los obligados a tributar en este régimen y los del régimen general, o bien dejarlo opcional y no obligatorio. Entonces, estas personas morales que no pueden disminuir, sobre todo las sociedades civiles, como lo vamos a ver, las sociedades cooperativas también, pues no pueden deducir los asimilados a salarios. Los asimilados a salarios no son salarios. Y de cualquier forma se hace una retención y un pago. ¿De acuerdo? Ahora el que paga salarios, si gana 10,000 pesos una persona, tiene que tener 14 o 15,000 pesos disponibles, porque la diferencia entre los 15 o 14 y los 10 es el pago de los impuestos que son atribuibles a los salarios. Entonces es muy importante que se modifique esto, ¿de acuerdo? Honorarios asimilados a salarios. Es lo que les decía yo, en este nuevo régimen en donde se agrupan principalmente las actividades empresariales y profesionales, y para evitar la elusión supuestamente del pago de honorarios asimilados a salarios, es improcedente que esté incluida la fracción tercera del artículo 94, ya que en esta fracción tercera es una obligación de retener el 35%. Los que estén en la fracción tercera pagan el 35%. Bastante más de lo que se imaginan, pero como los diputados que son tan estudiosos de esto lo conocen, lo dan sin cambiarle una coma, porque ellos sí tienen con qué comer y los empresarios no. El artículo 94, fracción tercera, habla de los consejeros, comisarios y otros, los directivos, consultivos o de cualquier otra índole, pues obviamente eso les hace una retención del 35%, que eso está marcado en el artículo 96, quinto párrafo, ¿de acuerdo? Este quinto párrafo dice, no podrá ser inferior la cantidad que resulte de aplicar la tasa máxima del artículo 152 sobre monto, salvo que además exista salario. Si además existe salario, pues ya están pagando estos directivos
administradores, gerentes, etcétera, que se les retenga eso, pues obviamente pues siguen pagando impuestos. Pero como les dije, pues eso no. Igualmente las cooperativas de producción, miren, las sociedades cooperativas tenemos 3 tipos de sociedades cooperativas: la de inversión, la de servicios y la de actividad empresarial. ¿De acuerdo? La única a la que se refiere esta de la sociedad cooperativa es de la actividad empresarial, así como de las sociedades y asociaciones civiles, obviamente que además realizan actividades mercantiles, que reciben por concepto de su trabajo, que esos no son salarios ni son dividendos, es por su trabajo que se asimila a salarios, no son trabajadores, son socios. Estos no realizan un trabajo personal independiente para empezar. ¿Por qué? Porque están dentro de su, ¿qué? De su asociación o de su cooperativa. Como sexto punto tenemos la reinstalación de la compensación universal en beneficio económico que de la reactivación económica. Miren, en el caso del derecho civil, la compensación tal es una de las formas, entre muchas, de extinguir obligaciones entre el deudor y el acreedor. Si yo te debo 100 y tú me debes 50, pues en realidad, ¿cuánto me debes? En realidad me debes 50. Estamos compensando esa parte que excede de los valores del préstamo. Entonces, pero sin embargo, como es en el caso del impuesto al valor agregado, pues también está prohibido. Y es que les falta conocimiento técnico. El chiste es cobrar, no para un beneficio de la sociedad, sino para pagar o campañas o situaciones faraónicas, elefantes blancos, que no van a producir nada y que si pierden, la pérdida la tenemos que absorber nosotros como ciudadanos. Es importante también que simplifiquen la simplificación de trámites con el uso tecnológico. Altas al 0% por interés, cambios de domicilio, renovación y firmas electrónicas, aún caducas, por ejemplo. Disminución de trámites presenciales, reducción de la necesidad de citas y trámites. Para sacar una cita ya hay un mercado negro y lo sabe la autoridad y lo permite. Nomás díganme ustedes. O levantarse a las 12, 1 o 2 de la mañana para pedir una cita que es la hora en que probablemente no esté asediado mucho el internet del Servicio de Administración Tributaria. También es muy importante, la autoridad legisla a través de un formato. En el caso de la PTU para las personas morales, nos dice que a partir de mayo dividamos en 8 la PTU, que vamos a deducir en pagos provisionales, y hagamos una octava parte de disminución del pago, de la base del pago provisional. Bueno, pues en el formato no se permite. Díganme ustedes, ¿sí? Va más allá que la ley, nada más que si nosotros en el formato ponemos un número diferente, no nos lo acepta y no podríamos pagar. Díganme ustedes, como ellos a lo mejor no pueden controlar allá este tipo de situaciones, porque no les da la inteligencia, ¿sí? Entonces no lo pueden hacer. Pero es importante que se modifique esto en el formato. ¿De acuerdo? Modificación de los requisitos para que la persona física puedan estar en el reciclo. Ahora resulta
que por el hecho de pertenecer a una persona moral se les impida lo que provoca una desigualdad de la carga tributaria. ¿Qué tiene que ver si el dividendo, quién paga el dividendo? Ya, si es un dividendo que está exento de impuestos, lo paga la persona moral, no lo paga el que recibe el dividendo o el socio. Y si está grabado, lo pondera. Lo multiplica por 1.4286 y luego lo multiplica por el 30%. Díganme ustedes si no pagan el impuesto. ¿De acuerdo? Se les complica mucho esto y es una cosa que se legisle, pero que se les explique a los diputados si tienen interés y conocimiento. Pero como no tienen interés y menos conocimiento, el que tiene conocimiento es el que manda que no le no le cambien una coma. Y también déjenme decirle que es dudoso su conocimiento. Bien. Cumplir con la obligación constitucional del artículo 31, obviamente, de la Constitución. Nuestras autoridades tienen perfectamente ubicados y censados a los vendedores ambulantes, a los locatarios de los mercados, a los mercados sobre ruedas, etcétera, a los que venden en las calles, en los semáforos. El por qué no hay algún régimen para que paguen estas personas el impuesto adecuado para ellos, de acuerdo con sus ingresos estimados, tal como estuvo en algún tiempo en la ley del impuesto sobre la renta, una famosa cuota fija que abarcaba varias contribuciones. Abarcaba en aquel entonces, abarcaba ISR, abarcaba ingresos mercantiles o el principio del IVA, ahí en el 80, esa parte del IVA vino a partir de los 80. Entonces, para que lo pueda hacer. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no hace una cuota fija a los mercados? ¿Por qué? ¿Porque quiere sus votos? ¿Sí? El 53% de la población no paga contribuciones, impuestos sobre la renta. El 47% somos los que de alguna forma pagamos, ¿sí? Y sostenemos todo lo que el 53% goza. De la policía con sus bemoles, ¿de acuerdo? De la salud con sus bemoles, sí, porque también se los clavan porque no hay dinero para eso. Ya vimos el módulo anterior, ya vimos esa comparación de la ley de ingresos y la ley de egresos. Ya lo expliqué el por qué y espero que ustedes comprendan que esto es necesario. Pero es algo que debemos de proponer, o el Ejecutivo, la legislatura de los estados, sí me explico que es importante, o las cámaras. Díganme ustedes si el Ejecutivo lo va a hacer, si necesita dinero para sus situaciones faraónicas, si lo van a hacer la Cámara de Diputados y Senadores que no le cambian una coma, o la legislatura de los estados, que están por la misma medida que este territorio, que el mismo territorio nacional. Es importante también hacer mención que el subsidio al empleo, en la tabla que tenemos ahorita, es del 11 de diciembre de 2013, la cual no se ha actualizado acorde a los incrementos salariales. Sería conveniente que dicha tabla se actualiza, porque como su nombre lo indica, es la cantidad que se otorga al trabajador de ingresos menores, ya sea disminuyendo la base del impuesto o inclusive otorgándole en dinero adicional, cantidad que el patrón podrá disminuir entre paréntesis
de un ISR propio o de un retenido a terceros, que también tiene sus bemoles, ¿de acuerdo? Porque si recibe otro tipo de subsidio, resulta que no tiene derecho a eso, ¿de acuerdo? Porque si me dices que yo le dé un dinero al trabajador a tu cuenta, ¿por qué no lo puedo disminuir como lo establece la legislación? Pero bueno, ya saben ustedes que Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata. Bien, miren ustedes. Llegamos al medio tiempo de nuestra cápsula y es conveniente que nos vayamos y descansemos, nos vayamos a un aviso de nuestra institución. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar al próximo curso taller que tendremos en esta su casa IMEFI, aspectos relevantes de la nómina. Pareciera que no hubo reformas, ¿verdad? Pero la nómina siempre tiene para dar un estudio exhaustivo. Y les recuerdo que estamos por presentar la declaración de prima de riesgo, así es que tenemos que estar muy preparados. Los nuevos costos de la nómina nos llevan a analizar si es viable nuestra empresa manejar previsión social, así es que también revisaremos cuáles son las opciones de previsión social que tenemos para reducir el costo de nuestra nómina, cuáles son los valores o en este caso los indicadores que van a mover el costo de nuestra nómina en este 2024. Si no sabes si estás timbrando de manera correcta tu recibo de nómina, ven, acompáñanos que este curso te interesa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana María Ramírez Medina. Los invito al curso Reformas Fiscales 2024 para Impuestos Estatales, en el que estaremos revisando temas como las reformas aplicables al impuesto sobre nóminas, los impuestos al hospedaje, el impuesto aplicable al hospedaje, al agua, al predio, entre otros impuestos, sobre todo las modificaciones que se han generado para el dictamen para efectos de auditoría, entre otros temas interesantes. Los espero muy pronto, no falten. Gracias. ¿Cómo están, amigos? Tienen que presentar la DICIF 2023 junto con su declaración anual. Si es así, esta información les interesa. Vamos a tener un curso en línea de 6 horas. El año pasado dimos DICIF solo viendo las generalidades y cuadros y cuadres así muy relevantes. Ahora ampliamos el curso a 6 horas con la idea de estar revisando un poco más los anexos de lo que tenemos con esta declaración. Vamos a ver el DICIF 2023 de personas morales que se presenta junto con la declaración anual. Estamos hablando del Código Fiscal de la Federación, la obligación del artículo 32H. Vamos a checar la plantilla del anexo 1 del DICIF y además vamos a revisar un papel de trabajo en donde vamos a checar los cuestionarios y los cuadres principales que se han convertido en un verdadero tema. ¿De acuerdo? Si tú eres alguien que tiene que presentar este DICIF o eres un auditor de estados financieros que tiene que verificar que la empresa haya cumplido adecuadamente con esta declaración, será muy importante que estés con nosotros. Recuerda que desde el momento en el que tú te inscribes a este curso, ya tienes acceso a materiales y puedes empezar a hacer ahí algunas preguntas o pelotear algunos temas por correo electrónico con nosotros. Soy Javier Martínez y estoy para servirte. Nos vemos en ese curso.
regresamos de nuestro corte y vamos a ver ahora una tabla comparativa de salarios y de UMAS para ver esto del subsidio al empleo. Perfecto. Bien, miren ustedes. Tenemos nosotros aquí salarios mínimos. En 2013, nuestro salario era 64.76. En 11 años, 2024, bueno, aquí estamos hablando vamos a hablar de la zona norte, que es un salario de 374.89, y ahora crece al 11.246.70. Estás hablando de un incremento en 11 años de el 570.96% en el incremento. Ahora, habría que hacer un comparativo de los precios y yo les aseguro que esos precios han crecido más de esa cantidad. ¿De acuerdo? En el resto del país, en el año 2024, tenemos un salario de 248.93 contra 61.29 en 2013. Un incremento del 400%. Y un salario mensual del 7.467.90. Guarden en su mente esa cantidad porque nos va a servir para algo que voy a platicar más adelante. 7.467. Bien. El aumento del 20% se convierte en una tabla inoperante ya el subsidio al empleo. Obsoleta. Es conveniente que nuestras autoridades hagan las actualizaciones para que sean congruentes con la realidad del poder adquisitivo de los trabajadores. ¿De veras hay que darles a los que menos ingresos tienen? Mejor les da a los ninis, ¿sí? O a los empleados de la nación que se dedican a hacer sus cosas, ¿sí? Que a los trabajadores para que reciban un beneficio, porque ellos sí están pagando contribuciones. Aplicando la tabla de referencia, los cálculos necesarios para adecuarla y actualizarla en beneficio de verdad para los trabajadores de más bajos recursos. Miren ustedes. Repetimos, zona A, 64.73, 61.28, acuérdense que hubo un tiempo que hubo A, B, C. Área del norte, 374, 248. Recuerden ustedes, 7.467. Bueno, vamos a ver la tabla. Díganme ustedes que el que tenga un ingreso mayor de 7.382, 34, ya no tiene derecho a subsidio. Nadie entra aquí. Entonces, díganme ustedes si no hay un incremento de impuestos. Claro, ya no hay subsidio al empleo. Ya todos los trabajadores pagan a huehuete. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué presumen? ¿Quién lo presume? ¿Quién? Pues los diputados. ¿De acuerdo? Los esbirros. Bien. Es importante también la eliminación o aumento de topes en las deducciones personales. Provoca que el contribuyente no solicite el comprobante si ya no lo necesita. ¿Para qué? Y entonces pagan más y los que no pagan siguen sin pagar, ¿no? Fíjense, en la actualidad es necesario incentivar la economía aumentando los límites de deducibilidad con una doble legislación.
en la que aumente los límites de los contribuyentes y que aquellos contribuyentes que no les sean surtidas sus recetas en las instituciones públicas o Dinamarca, por ejemplo, ¿no? Que ya deberíamos de haberlo tenido hace 2 años, o atendidos sus padecimientos, que puedan solicitar comprobante que reúna requisitos fiscales, como en el caso de erogaciones realizadas en honorarios médicos y hospitalarios. Si para conseguir una cita me tardan 1 mes o una operación 6 meses, pues ya me morí. Si voy y no hay el medicamento, si estoy en un hospital público y me piden un medicamento, tengo que irlo a comprar. Esos nuevos medicamentos de 5ª generación, pues no los tienen las aspirinas. ¿Sí? ¿Cuántos millones en esa megafarmacia, ¿sí? Inoperante? Imposible. Pero la culpa la tenemos nosotros, tenemos los que nos merecemos, pero lo podemos cambiar. Cambiar a nuestros legisladores es muy importante. Deducciones de colegiaturas. Este decreto fue del 15 de febrero de 2011, más del 2013, más años. ¿De acuerdo? En donde hay como nuestras primarias, secundarias, preparatorias, técnicas, son tan buenas, tan brillantes, y nuestros maestros, yo soy catedrático, nuestros maestros se dedican a pelear, o a vender, o a rentar su nombramiento. Díganme ustedes con qué cara. Y luego los nuevos libros, no, por Dios. ¿Qué tipo de estudiantes quieren? ¿Qué tipo de estudiantes quieren? En fin, es muy importante que también se incremente esto. Miren ustedes. En 2011 a 2023, la capacidad económica se ha visto afectada en forma sustancial. Asimismo, incluir de los estudios la licenciatura y posgrado también, para que la población estudiantil esté cada vez más preparada para afrontar los retos que nos exige la tecnología. Miren ustedes, 2011, 14,200. Si yo le aplico el 1.7281 a octubre, cuando hice esta lámina, a octubre del 23, pues debería ser 24,000. Preescolar. Oye, pero no, es que es mucho dinero, ¿quién va a pagar eso? Los que paguen. Pero 14,000 pesos, un preescolar, ya no hay de esas. Primaria, secundaria, personal técnico. ¿Por qué personal técnico? Y son buenos los técnicos, la verdad, en Estados Unidos, los profesionales, ¿sí? Los profesionistas, los que tienen un título, ¿de acuerdo? Sí, pero les cuestan sus estudios, les cuestan, no lo regalan, les cuestan. Entonces, hay muchos técnicos. Aquí nuestros técnicos son extraordinarios. Bachillerato, su equivalente, la preparatoria. ¿Y la universidad? ¿Qué es mucho dinero la actualización a 42,000 pesos? Bueno, hasta esa cantidad. ¿Por qué no? Una buena universidad con buenas características. Se incrementa todo se incrementa. A los maestros se les paga mejor, a los alumnos con ciertas características van a poder tener todo esto. Pero bueno, para eso se necesita voluntad política.
Bueno, como conclusión tenemos que la equidad en el pago de contribuciones es un pilar fundamental para contribuir una sociedad justa y solidaria. Un sistema tributario equitativo, no solo contribuyente, y reducir la desigualdad que existe y promover la cohesión social, sino que también fortalece la confianza en las instituciones y estimula el crecimiento económico sostenible. ¿Tenemos confianza en nuestras instituciones? Si nuestro mismo líder las desacredita, las vilipendea y las que él pone son peores. Es responsabilidad de los gobiernos garantizar un sistema tributario justo y transparente que promueva la participación de todos los ciudadanos en las contribuciones de un futuro próspero y equitativo. Equidad, equitativo. Eso es muy importante para que se comprenda. Bien. Tenemos otro tema en el caso del impuesto al valor agregado, la eliminación de la compensación de saldos a favor. ¿De acuerdo? Muchos de los contribuyentes tienen un saldo a favor por la compensación. ¿Y qué hizo nuestras autoridades? Bueno, nuestros legisladores, por supuesto, que siempre están viendo que tengamos dinero, ¿con qué? O que nuestro gobierno tenga dinero para cumplir con sus obligaciones de dar medicinas, de dar preparación escolar, garantizar nuestra seguridad en las carreteras al salir de nuestra casa, que nos sintamos seguros. Por eso hay que pagar, claro, pero se va a gastar en lo que necesitamos. ¿Realmente se está gastando en eso? Bien. 2024, impuesto al valor agregado, acuerdos de la Corte con implicaciones fiscales inmediatas. Miren, hay una controversia de tesis, le explico rápidamente. Y primero aclaremos que el SAT tiene, por supuesto, toda la información necesaria, porque a partir de 2014 implementó el envío de la contabilidad, la recepción y método de recepción de pagos del CFDI, las fechas de causación del pago, saber los impuestos pagados y la posibilidad de si existen saldos a favor y poder facilitar a los contribuyentes la compensación universal como lo marca el derecho federal común, ya que la compensación no es posible, sino cuando las deudas son ciertas, líquidas y exigibles. La autoridad ya sabe que yo debo 50,000 pesos y mi contraparte, la autoridad sabe que me debe 100. Ya lo sabe, porque tiene todo lo necesario. Ah, no, eso no puede ser. Bueno. El 15 de marzo de 2023, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió por unanimidad de votos la contradicción de tesis. Esta tesis es el pleno de circuito del estado de Guanajuato, cuarto tribunal, a través del cual se analizó la posibilidad de obtener un saldo a favor derivado de la compensación y pago del IVA. Se fue el primero. La resolución a la contradicción derivó de la denuncia realizada por el magistrado presidente del cuarto tribunal colegiado de circuito de Saltillo, Coahuila, que resolvió el amparo en apoyo al primer tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México. Claro, el gobierno, por supuesto, se amparó, en el que sostuvo
que, de acuerdo con una interpretación sistemática de los artículos 1b, quinto, fracción tercera, es el IVA efectivamente pagado. ¿Cuándo se considera efectivamente pagado? Y ahí está la compensación para que sepan, ¿eh? El 34, la forma de pago, que hay que hacer un avalúo para poder hacer que todo lo que nosotros tengamos en bienes o en servicios estén bien valuados. Así como el artículo 20, primer párrafo, que es la causación y el pago en el caso del Código Fiscal de la Federación. En el artículo 2191 del Código Civil Federal, establece que la compensación civil no es un medio de extinción de las obligaciones fiscales, especialmente del IVA. Oye, fisco, y entonces la compensación que se lleva, de acuerdo a la ley del impuesto al valor agregado, ¿es una que mercantil, no es una civil? Porque el derecho federal común establece que sí es posible. Por lo tanto, tampoco puede dar lugar a la procedencia de una solicitud de saldo a favor o acreditamiento de dicho impuesto. Lo anterior, al considerarse, fíjese que el artículo 2191, fracción octava, señala que no tiene lugar la compensación si las deudas fueran fiscales. ¿No tienes todos los datos? ¿No sabes cuánto pago? ¿No sabes cuánto paga mi contraparte? ¿No sabes en el comprobante si es un pago en parcialidades, o un pago diferido, o un pago en efectivo, o un pago con cheque? ¿No lo sabes? Sí lo sabes. La ley del IVA no prevé la forma de extinción de las obligaciones, por lo que se debe aplicar supletoriamente el artículo 2185 al 2225 del Código Civil Federal. Eso fue en el 20, ¿eh? La compensación civil, al ser una forma de extinción de la obligación, determina el momento, se entiende efectivamente cobrada la contraprestación, por lo que se tiene la obligación del pago del IVA, sin que se entienda que la compensación es una forma de pago referido a los impuestos. Ah, caray, no cualquier movimiento de dinero, entrada y salida, tiene una situación fiscal de un pago de algo y de contribución, si está grabado, si está exenta, si hay una utilidad, si hay una pérdida, ¿no lo sabes? Existe algo, aquí tenemos un ejemplo de medidas para que toman los empresarios. Miren, en relación con la jurisprudencia emitida en la Segunda Sala Suprema de la Corte, en la que determinó que la compensación civil como forma de extinción de la obligación entre particulares no puede ser considerada por un medio de pago del IVA, en este caso acreditable para la SADCB, comunica: los descuentos generados por los convenios comerciales entre nuestras compañías, publicidad, uso portal, renta, espacios comerciales, promociones, etcétera, que a tal muerte se compensan por la vía por la vía 17 de compensación, y para los cuales la XSA de CB emite un CFDI de ingreso, ahora se le dará un tratamiento de cuenta por cobrar, eliminando la compensación, y debe ser liquidado vía transferencia electrónica. Tras. Si eso lo hacemos, entonces la liquidez nos afecta a todos. Pero la más importante es que esto sale el año pasado. Y estamos ahorita a tiempo de poder checar todo eso de esa compensación, porque la autoridad no lo permite. Y al no permitirlo, nos puede revisar. Y al revisarnos, nos va a hacer pagar
con actualización, recargos y la posibilidad de una multa. Entonces, y además tenemos una cuenta por pagar y una cuenta por cobrar, que viene de las operaciones de la empresa, de las empresas. Eso nos lleva a cuando las empresas del primer mundo, ¿sí?, las de arriba de 35 millones, la de Liga Mayor, pues tenga una diferencia a favor o una diferencia en contra. Y eso nos lleva a pagar más contribuciones. Entonces podemos tener una serie de dinero del cual lo compensamos, que sin embargo ahora me puede dar, primero tengo que dar dinero en efectivo. Bueno, o dinero, ¿no? Y en una transferencia. Y hacer las transferencias, teniendo el problema de liquidez. Pero entonces tendríamos que hacerlo. Salió del año pasado y obviamente pues este año, ¿de acuerdo? Bien. Tenemos otras cosas pendientes aquí del IVA, como el IVA virtual en las importaciones de bienes, sí, que a lo mejor en la próxima cápsula lo calculamos y lo platicamos con ustedes. La verdad es que yo, su servidor, quiere obviamente agradecerles a ustedes su presencia en esta cápsula. Si les gusta, denle like. Acuérdense que esto está en la nube. Si son empresarios y creen que debe de saberlo sus subalternos, para que por favor lo comuniquen a todos. Y todo esto es con el único fin de tener una cultura fiscal más acercada. Nosotros, nuestro nombre es Fiscal a Fondo, entonces procuramos de tratar los puntos a fondo y dar un fundamento legal. Todo lo demás expresado por su servidor personal es personal, y la empresa obviamente nada tiene que ver, en este caso, y MEFI TV, nada tiene que ver con mis expresiones, que además las estoy dando dentro de un formato legal y dentro de una lógica de un ciudadano. Bien, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima cápsula que grabaremos para ustedes. Y recuerden, por favor, que conectarse en una cápsula más de su programa, nuestro programa Fiscal a Fondo.